No eres bienvenido en Acción de Gracias, dijo mi madre fríamente. Ya no soy tu cartera, le respondí, mientras bloqueaba su número. Pasaron el pavó sin mí, y obtuvieron la cuenta que yo solía pagar. Permítanme retroceder las cosas a la última Acción de Gracias. Soy Patrick, tengo 29 años, y durante los últimos años he estado asistiendo a estas cenas familiares de Acción de Gracias puramente por obligación. Ya saben cómo es, aparecer, forzar una sonrisa durante la incómoda charla trivial y actuar como si todo estuviera genial, aunque en silencio estés contando los minutos hasta que puedas irte. Mi familia siempre ha sido un desastre, pero este año fue diferente. Comenzó meses antes de Acción de Gracias cuando algo me golpeó con fuerza. Había estado apoyando económicamente a toda mi familia, mi madre, mi hermano mayor Lawrence, incluso mi tía Emma. Todos dependían de mí durante años. Seguían viniendo a pedirme dinero, pidiendo prestado, necesitando ayuda o pidiendo solo un favor más. Y yo siempre había aceptado. Al menos, solía hacerlo. Pero después de meses de que me pidieran dinero sin parar, comencé a sentir realmente lo pesado que era. Mi trabajo paga bien, es decente, pero no soy rico. Todavía tengo mis propios gastos. Sin embargo, cada vez que alguno de ellos me pedía dinero en efectivo, me sentía mal si decía que no. Oh, Patrick, no sé qué haría sin ti, decía mi madre, añadiendo todo el drama emocional durante su tercera llamada esa semana para pedir unos cientos de dólares. Siempre cedía, sintiéndome culpable de tener algo que ellos no tenían. Pero con el tiempo, lo que más me dolía no era el dinero, era cómo empezaron a actuar como si tuvieran derecho a él. Mi madre nunca me dio las gracias. Ni siquiera una vez. Siempre era simplemente, necesito esto, o necesito aquello. Nunca, gracias por ayudarme. Y ni siquiera empiecen con Lawrence. Tiene 36 años, todavía vive con nuestra madre y no puede mantener un trabajo durante más de unos meses. Cada vez que le preguntaba cuáles eran sus planes futuros, decía algo vago sobre trabajar en sí mismo. Pero yo lo sabía mejor. No estaba haciendo nada, solo estaba esperando a que alguien más se encargara de todo. Luego estaba la tía Emma, que convirtió el pedir dinero prestado en un hábito sin intención de devolverlo. Patrick, ¿puedes cubrir mi alquiler este mes? Solo esta vez, te lo juro que es la última, decía. Aviso, no lo fue. Una tarde, llegué a mi límite. Llegué a casa del trabajo, y ahí estaba, un mensaje de mi madre, uno largo, uno de esos mensajes que se alargan para siempre, aunque el punto sea simple. Necesitaba un pequeño préstamo de nuevo para ayudar con sus cuentas. Ni siquiera quería leerlo, ya conocía el guión, pero lo hice. Y luego llegó la parte que me rompió: si no puedes ayudarme, estaré en una situación muy mala. ¿Sabes que cuento contigo? Esa frase me golpeó como un puñetazo en el pecho. No solo estaba pidiendo ayuda, estaba poniendo la responsabilidad de su vida sobre mí. Yo era su red de seguridad, y mientras tanto, apenas podía mantenerme a flote yo mismo. Esa noche, me senté en mi sala de estar, con el teléfono en la mano, y todo se aclaró. Me di cuenta de que me estaban aprovechando. No era su familiar, era su cajero automático personal. No les importaba cómo me sentía. Nunca se preocuparon por mí. Simplemente esperaban que diera y diera, como si se lo debiera. Así que tomé una decisión, una difícil. Ya estaba hecho. Hecho de ser su muleta financiera. Hecho de ser el que siempre apoyaban para todo. Hecho de dejar que la culpa me controlara cada vez que pedían algo. No dije nada inmediatamente, no quería una gran escena. Pensé que podía alejarme lentamente, quizás simplemente empezar a ignorar algunas de las llamadas y mensajes. Pero, por supuesto, eso no los detuvo. Seguían llamando. Seguían enviando mensajes de texto, incluso más que antes. Y yo seguía diciendo que no. Primero, fue un simple, lo siento, no puedo ayudar ahora mismo. Luego cambió a, no estoy en posición de prestar dinero. Finalmente, dejé de responder por completo. Fue entonces cuando llamó mi madre. Era el día antes de Acción de Gracias, y estaba en pánico. Patrick, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? Realmente te necesito, dijo, con la voz temblorosa. Pero ya no me sentía mal.
Calmadamente le dije que no podía ayudar, que tendrían que resolver las cosas sin mí. Lo que dijo después me tomó por sorpresa. Ya no eres bienvenido aquí, dijo fríamente. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como nos tratas? No puedo creer que le hayas dado la espalda a tu propia familia. Esas frases me dolieron mucho. Mi propia madre diciéndome que no estaba permitido en acción de gracias, incluso después de todo lo que había hecho por ella y el resto de la familia, se sintió como una bofetada. Pero no le dejé saber cuánto dolor me causaba. En cambio, simplemente le dije que había terminado y colgué. Al día siguiente, me salté la cena de acción de gracias. Me quedé en casa, completamente solo, tomando una copa y navegando por las redes sociales. Vi a mis parientes compartiendo sus fotos habituales de acción de gracias. Mi madre y mi hermano estaban sentados juntos, luciendo alegres y actuando como si nada estuviera mal, mientras que yo faltaba en la escena. Sentí una oleada de emociones, frustración, dolor, un poco de tristeza también. Sí. Pero más que nada, me sentí libre. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Pero el desastre no terminó ahí. Unos 14 días después, recibí un mensaje de Lawrence: oye, hermano, lo siento mucho por todo. Mamá ha estado actuando como una loca, y creo que realmente no entendió la situación. ¿Crees que podrías ayudarnos una vez más, solo para la temporada navideña? No respondí. Era el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Seguían esperando que siguiera dando y dando. Y cuando finalmente me detuve, no supieron cómo manejarlo. Pero no terminó ahí. No. Las cosas empeoraron aún más. La tía Emma me contactó después: Patrick, no tengo ni idea de lo que te pasa, pero necesitas volver para la próxima acción de gracias. Tu madre está desconsolada. Todos estamos muy molestos. Por favor, regresa. Perteneces a tu familia. Ahora estaban rogando. Y lo más difícil era saber, en el fondo, que en realidad no les importaba yo. Lo que extrañaban era el dinero que solía darles. No me querían de vuelta porque me querían la versión de mí que repartía dinero cada vez que lo pedían, sin dudarlo. Pasaron unos días más, y no cambié de opinión. No contesté ninguna llamada telefónica. No respondí a un solo mensaje. Mi familia había llegado demasiado lejos, y ahora me estaba alejando. No fue sencillo. Hubo momentos en que me cuestioné. Me pregunté si había exagerado, si tal vez había tomado una mala decisión. Me recordé a mí mismo que seguían siendo mis parientes, mi gente, mi sangre. Pero cada vez que aparecían esos pensamientos, recordaba cómo se habían aprovechado de mí sin importarles cómo me sentía. Y entonces la culpa volvía a desvanecerse. Había sido demasiado amable con ellos durante años, y era obvio que no me respetaban. Solo apreciaban lo que podía proporcionar. Pasé las vacaciones de Navidad solo. Se sintió inusual, pero también pacífico. Me preparé una comida caliente, me acurruqué con una buena novela y vi algunas películas relajantes. Sin estrés, sin culpa, sin solicitudes de dinero, solo yo solo, finalmente respirando libremente. No tuve que interpretar el papel de quien siempre salva a todos financieramente. Esta vez, solo era Patrick, y eso estaba bien. Pero justo cuando pensé que el caos había terminado, comenzaron a aparecer más mensajes. Al principio, fueron un par de mensajes furtivos y culpables de mi madre, del tipo en que actuaba con calma pero claramente contenía enojo por debajo. Uno decía: es realmente triste que no seas parte de las fiestas. Otro decía: Lawrence y la tía Emma dicen que te extrañan. Quizás pienses en volver. A eso le siguió otro mensaje: solo estoy preocupado por ti, Patrick. Esto no se parece a ti. No respondí. Pero la sensación de culpa comenzó a aparecer de nuevo. Me di cuenta de que comenzaba a romperme un poco. Tal vez había sido demasiado brusco. Tal vez estaba siendo injusto. Después de todo, todavía eran mi familia, y esta era la época del año para estar juntos, ¿verdad? Entonces sonó el teléfono. Era la víspera de Año Nuevo, y me estaba preparando una cena tranquila, tratando de disfrutar de la última noche del año. Cuando miré la pantalla y vi que era mi madre quien llamaba, hice una pausa antes de contestar. Mi corazón latía rápido.
Patrick, su voz estaba débil y casi suplicante. He estado pensando mucho. Sé que dije algunas cosas que no debería haber dicho. He estado muy emocional, pero quiero que sepas que lo siento. Todos te extrañamos. Ha sido muy difícil sin ti. Por favor, ¿podemos hablar? Tal vez podrías pasar para que podamos arreglar las cosas. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Incluso después de todo, seguía usando la misma frase, te extrañamos. Podía decir que no sentía sinceramente lo siento por cómo me trató. Estaba molesta porque ya no estaba cerca para manejar sus cuentas. Aún así, en el fondo, una pequeña parte de mí quería pensar que realmente lo decía en serio. Patrick, las cosas han sido muy difíciles para todos nosotros. Te necesitamos, especialmente Lawrence. Lo está pasando mal. No puede resolver nada. Sin ti, no sabemos qué hacer. Guardé silencio durante bastante tiempo. Sus palabras se sentían pesadas, casi flotando entre nosotros. No sabía si podía creerle. Se sentía como la misma situación repetida. Solo me recordaban cuando algo salía mal. Cuando las cosas estaban bien para ellos, me olvidaban por completo. Finalmente, hablé, haciendo todo lo posible por mantener mi voz tranquila y controlada. No puedes seguir tratándome así, mamá. No soy tu máquina de dinero personal. Te he dado todo lo que tenía, y de alguna manera nunca ha sido suficiente. No soy yo quien causó esto. Tú sí. Te has aprovechado de mí durante tanto tiempo, y ya he tenido suficiente. Mi mente está decidida. Hubo una larga pausa. Podía oírla respirar profundamente, y por un segundo pensé que podría empezar a llorar, pero no lo hizo. En cambio, respondió con un tono agudo y frío, uno que me cortó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes: bien, aléjate, pero no vuelvas a pedir nada cuando te des cuenta de que la familia es todo lo que realmente tienes. Te arrepentirás, Patrick. Su voz dolió, pero algo dentro de mí cambió. Ya no estaba molesto, estaba tranquilo, sereno. Era la primera vez en mi vida que realmente me defendía, y realmente se sentía bien. Terminé la llamada sin decir nada más. Las siguientes semanas pasaron como una niebla. Lawrence no intentó contactarme, no esperaba que lo hiciera. Nunca había entendido realmente lo cansado que estaba de ser el que siempre tenía que arreglarlo todo. La tía Emma envió un par de mensajes furtivos llenos de culpa, pero no respondí. Me mantuve firme en mi decisión. Pero entonces sucedió algo que me tomó por sorpresa. Una mañana en el trabajo, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocía. Hice una pausa, inseguro de si debía responder, pero algo me dijo que importaba, así que contesté. Patrick, dijo una voz, débil y temblorosa. La reconocí inmediatamente, era mi madre. Patrick, realmente necesito tu apoyo. Me quedé congelado. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, pensé que la había malinterpretado. ¿Apoyo?, repetí, sorprendido. Después de todo, todavía tienes el descaro de pedirme ayuda. No hubo más que silencio. Entonces su voz regresó, más suave e inestable. Sé que he pedido demasiado. Sé que he cometido errores, pero Patrick, no me queda nadie más. Por favor. Podía oír lo desesperada que estaba, pero no estaba listo para volver a creerle. Había usado la misma historia demasiadas veces, y finalmente la vi a través de ella. Aún así, sabía que había llegado a un punto de inflexión. Este era el momento que había imaginado durante años, cuando finalmente tendría que elegir entre ceder a la culpa que me había perseguido durante tanto tiempo o demostrar que realmente había terminado. Me senté en silencio, dejando que el peso de la decisión me presionara. Entonces finalmente hablé: no, mamá, ya terminé. La oí jadear, sorprendida, pero no me detuve. Me siento mal de que estés luchando, de verdad, pero esto no me corresponde a mí arreglarlo. Tienes que lidiar con esto sin mí. Terminé la llamada, y por primera vez en años, me sentí tranquilo de una manera que no lo había estado antes. Mi familia me había empujado más allá de mi límite, y ahora había recuperado mi poder. No iba a dejar que volvieran a jugar con mis emociones. Sabía que las consecuencias serían difíciles. Sabía que estarían furiosos,
quizás incluso me odiarían. Pero por una vez, no temía su reacción. Ya no tenía miedo de la culpa. Finalmente era libre. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Ninguna llamada telefónica, ningún mensaje. Parecía que finalmente habían dejado de intentarlo. O al menos, eso es lo que me dejé creer. Continué con mi vida, tratando de dejar todo eso atrás. Por primera vez, vivía en mis propios términos, sin estar atrapado por la presión y las expectativas que siempre me habían impuesto. Le dediqué más tiempo a mi trabajo, reanudé pasatiempos que había olvidado y me reconecté con viejos amigos a los que no había visto en años. Pero ese silencio, no iba a durar para siempre. Una semana después, justo cuando estaba terminando mi turno y saliendo del trabajo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era mi madre. Provenía de un número de teléfono que no reconocía. Contesté lentamente, con una extraña sensación de malestar formándose en mi estómago. Hola, Patrick, dijo una voz baja y familiar. Inmediatamente supe quién era. Era Lawrence, mi medio hermano. No había escuchado ni una palabra de él en meses, por lo que su repentina llamada me golpeó como un puñetazo en el pecho. Supongo que probablemente no quieres hablar conmigo, comenzó, pero necesito tu apoyo. Estaba aturdido. Ni siquiera enojado, simplemente completamente agotado. Lawrence siempre había sido igual, nunca se esforzaba, siempre necesitaba que lo salvaran. Había estado allí para él innumerables veces, pero cada vez me sentía más agotado de lo que nunca podría explicar. Así que, escucharlo ahora, después de todo lo que había sucedido, era algo que realmente no esperaba. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de no dejar que mi voz temblara. Quería colgar, de verdad lo hice. Pero alguna pequeña parte de mí esperaba, tal vez, que él hubiera cambiado. Tal vez finalmente había aceptado la necesidad de ser responsable de su propia vida. Yo, lo arruiné todo, respondió, con palabras inciertas. No sé a quién más recurrir. Mamá está enojada conmigo y no me ayudará. Tengo las cuentas apiladas y no puedo pagar mi alquiler. Estoy atrapado. Podía oír el miedo en su voz. Por un momento, sentí un destello de simpatía, pero luego me di cuenta de que este era su juego habitual. Quería que me sintiera mal. Siempre lo hacía. Era el mismo acto en el que había caído una y otra vez, haciéndome sentir lo suficientemente culpable como para intervenir y rescatarlo. Lawrence, dije lentamente, respirando para calmarme. Lo siento mucho por lo que estás pasando, de verdad lo siento, pero no puedo seguir interviniendo. Suspiró fuerte por el teléfono. Por favor, Patrick, estoy perdido. No sé qué más hacer. Tú te has hecho esto a ti mismo, Lawrence, lo interrumpí suavemente. Y sigues haciéndolo. No puedo ser tu plan de respaldo para siempre. No dijo nada durante mucho tiempo. Podía sentir la tensión a través del silencio. Luego finalmente habló. Su voz se quebró y apenas era audible. ¿Así que eso es todo? ¿Has terminado conmigo? No respondí inmediatamente. Por dentro, estaba en conflicto. La versión de mí del pasado quería decir que sí, tranquilizarlo, arreglarlo. Pero la versión de mí ahora, la que estaba cansada de que se aprovecharan de mí, sabía que tenía que mantenerme firme. Sí, Lawrence, ya terminé, dije en voz baja pero con firmeza. Tienes que resolver esto tú mismo. Ya no eres un niño. Podía oírlo tratando de no derrumbarse, pero sabía que lo que dije lo había golpeado donde le dolía. Está bien, murmuró. Lo resolveré, supongo. Terminé la llamada antes de poder retractarme. Durante unos segundos, sentí que había hecho lo correcto. Pero luego, menos de 10 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi madre. Su mensaje decía, has herido a Lawrence más de lo que sabes. Ahora es tu culpa. Te arrepentirás de esto. Miré las palabras en la pantalla, mis emociones girando. Quería responder. Quería contarle todo, cuánto me había herido profundamente, cuánto había dado. Pero no lo hice. Ya había tomado mi decisión. No importaba cuántas veces intentaran hacerme sentir culpable, presionarme o tergiversar las cosas para hacerme sentir como el villano. Esta era mi vida ahora,
y no iba a dejar que la dirigieran más. A la mañana siguiente, me desperté y vi un montón de llamadas perdidas de mi madre y Lawrence. También había algunos mensajes de texto. No abrí ni uno solo. Ya sabía lo que dirían, más culpa, más súplicas, más culpas, y honestamente, sentí que me subía un poco de ira. ¿Cómo podían seguir creyendo que yo era el malo? Había sacrificado todo por ellos, mi tiempo, mi energía, mis finanzas, y aún así no podían ver por qué finalmente me había ido. Pero ese ya no era mi problema. Era el de ellos. Unos días después, recibí un paquete por correo. No estaba seguro de qué era. Cuando lo abrí, encontré una nota dentro. Era de mi madre. El mensaje era corto, pero impactante: has elegido tu camino, Patrick. Solo recuerda, cuando nos necesites, no estaremos allí. Estarás solo. Esperamos que entiendas lo que realmente te costó tu decisión. Revisé la nota varias veces, mis sentimientos girando como una tormenta. Había un escalofrío agudo en mi pecho, pero junto con él llegó algo inesperado, una especie de libertad extraña. Este era su último intento de hacerme sentir culpable, pero ya me había alejado demasiado para dar marcha atrás. No iba a dejar que me arrastraran a su ciclo de control de nuevo. Aplasté la carta en mi mano y la tiré a la basura. Y extrañamente, se sintió liberador. Cuanto más intentaban arrastrarme de vuelta, más me daba cuenta de que nunca los había necesitado. Siempre fue al revés. Ellos eran los que contaban conmigo. Y durante años, habían tratado eso como si no importara. Pero mientras me sentaba en silencio, un pensamiento persistente se deslizó en mi cabeza: ¿qué pasa si no se detienen aquí? ¿Qué pasa si hacen algo más extremo? ¿Qué pasa si su comportamiento va más allá de las palabras? No estaba seguro de qué vendría después, pero estaba preparado. No importa lo que intentaran, no iba a ceder. No por ellos. No por nadie. Pasaron unos días, y logré dejar de lado el estrés continuo por mis parientes. Finalmente estaba viviendo mi propia vida, mi vida real, sin la constante presión de satisfacer sus infinitas demandas. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Una tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi madre. Por un momento, pensé en ignorarlo, pero en el fondo, incluso después de todo lo que había pasado, seguía teniendo curiosidad por lo que diría. Así que contesté. Patrick, dijo ella. Su voz era firme, pero podía decir que era forzada, como si estuviera caminando con cuidado. Necesitamos tener una conversación. Inhalé profundamente, ya preparado para este momento. ¿De qué se trata?, pregunté, manteniendo mi tono firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Escucha, sé que estás molesto, dijo ella. Y sé que sientes que te traté injustamente, pero esto no se trata de mí. Se trata de Lawrence. Está en serios problemas. Ahí estaba, la culpa. Mi estómago se tensó, pero no lo dejé ver. Mamá, no puedes seguir imponiéndome esto, respondí. He hecho todo lo que puedo por él. Él sigue tomando malas decisiones. No puedo seguir limpiando su desastre. Lo entiendo, dijo ella, y de repente su voz se quebró. Pero tienes que escucharme, Patrick. Lawrence se está desmoronando. Y ahora lo han detenido. Me quedé congelado. Sus palabras me golpearon como hielo. No esperaba eso. ¿Lo arrestaron?, pregunté, completamente aturdido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo un largo silencio. Luego habló de nuevo, esta vez más tranquilamente, sonando derrotada. Se involucró en una estafa de dinero. Confió en gente sospechosa. Ahora la policía está involucrada. Podría ir a la cárcel. Un escalofrío frío recorrió mi espalda. Lawrence siempre había tomado malas decisiones, pero esta vez se sintió diferente. No sabía qué sentir. ¿Estaba enojado? ¿Estaba preocupado? ¿Estaba avergonzado? ¿Está físicamente bien?, pregunté, aunque no lo había planeado. No está herido, respondió ella, pero su tono era pesado. Pero no está bien, Patrick. Ni siquiera cerca. Y no tengo ni idea de qué hacer. Realmente necesita tu ayuda.
Los dos lo hacemos. Apreté los dientes. Sabía que podrían intentar algo así eventualmente, pero oír el pánico en su voz todavía me conmocionó. Ya no se trataba solo de dinero. Esto era serio. Parecía que de repente todo estaba en juego. Mamá, no sé qué quieres de mí, dije, mi voz comenzando a temblar. Le he dado a Lawrence todo lo que tenía. También te he apoyado, y nunca es suficiente. Lo sé, susurró, su voz pequeña, casi avergonzada. No pensé que las cosas se pondrían tan mal, pero eres la única persona que le queda. Por favor, Patrick, sigue siendo tu hermano. Durante un rato, ninguno de los dos habló, y el silencio se sintió denso con todo lo que quedó sin decir. Mi determinación comenzó a tambalearse. Una parte de mí quería simplemente alejarme, seguir adelante con mi vida sin ser arrastrado a sus problemas de nuevo. Pero había otra parte, el lado que siempre se había presentado por ellos, y estaba luchando por no ceder. Tú también me has causado dolor, mamá, susurré. He sido el que siempre has recurrido, pero nadie se ha detenido a preguntar cómo me sentía. A nadie le importaba lo que estaba pasando. Lo siento, Patrick, respondió ella. Y esta vez, su voz no sonaba enojada, solo llena de tristeza. Sé que he hecho mal, pero eres la última persona que tengo. Por favor, piénsalo. Lawrence realmente te necesita, y yo, no sé qué haría sin ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el espacio entre nosotros como un peso pesado, y por primera vez, sentí que yo era el que estaba siendo probado. Ya me había ido una vez antes, pero ahora parecía que todo significaba más. No quería ser alguien que desapareciera cuando las cosas se pusieran difíciles. Al mismo tiempo, no podía volver a ser la persona que todos esperaban que resolviera todos los problemas. Déjame pensarlo, dije en voz baja, apenas más alto que un suspiro. Lo entiendo, respondió ella, y colgamos. Los días que siguieron pasaron rápidamente y se sintieron desordenados. Seguí repasando nuestra conversación una y otra vez en mi cabeza. No podía dejar de imaginar a Lawrence solo, asustado y en problemas. Me sentí atrapado entre querer estar allí y no querer volver a las viejas rutinas. Pero también me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Esto no podía seguir sucediendo para siempre. Así que rompí mi propia regla. Cedí. Encontré un abogado y ayudé a Lawrence con su situación legal. No podía quedarme de brazos cruzados mientras enfrentaba las consecuencias de sus elecciones completamente solo. Pero esta vez fue diferente. No le di dinero para salvarlo. No intervine para arreglarlo todo. Establecí límites. Me aseguré de que si las cosas alguna vez mejoraran, se quedarían así. Las cosas seguían sin ser buenas. Lawrence seguía siendo la misma persona, y mi madre seguía aferrada a sus esperanzas. Pero entendí algo importante. Esto no se trataba de alejarlos para siempre. Se trataba de crear un camino intermedio. Podía ayudar, pero sin perderme haciéndolo. Al final, descubrí esta verdad: cuidar de tu familia no siempre significa darles lo que quieren. Significa saber cuándo retroceder. Significa proteger tu espacio. Y significa defender tu propia paz y la vida que te has construido.